Soy Gloria Domínguez y hoy quiero platicar un poco acerca de la adopción monoparental, bajo esta analogía de criar sin copiloto. La adopción monoparental puede tener muchos nombres, puede referirse a este tipo de crianza como adopción monoparental, cuando solamente es una mamá a cargo, familias de un solo progenitor o progenitora, mamá soltera, papá soltero, y últimamente se ha popularizado más el tema madres y padres solos por elección. Creo que finalmente eso es lo que más aplica en ese contexto. Para llegar a hablar de la adopción monoparental, es importante abordar un poquito el tema de la diversidad familiar, que finalmente nos ayuda a poder entender que no necesariamente tienen que estar dos personas a cargo de una familia, como usualmente se da en llamar a las familias tradicionales. Para que exista una diversidad familiar, en realidad la crianza debe estar constituida por dos generaciones con cierta estabilidad en el ejercicio de sus funciones. Es decir, una persona adulta capaz, competente, con recursos emocionales y con recursos parentales para cuidar a un niño y una niña, o una niña y un niño o niña, capaz de ser cuidado por esa persona adulta. Esto nos lleva a abordar el concepto de familia. Y también, bueno, es importante aclarar que no existe un solo modelo familiar que sea idóneo para el buen desarrollo psíquico de las personas. Finalmente basta con que una persona adulta, centrada, madura, tenga habilidades parentales para poder criar, ahí podemos hablar de una familia. Hay sin duda ventajas y desventajas en este tipo de crianza. Vamos a tratar de platicar un poquito acerca de ellas. Entre las ventajas que puedo identificar está sin duda la elección. La adopción monoparental implica una toma de decisiones unipersonal y totalmente clara con respecto a lo que se quiere, teniendo en cuenta que va a ser una persona la que va a estar a cargo de. También por eso mismo, la idoneidad a la que son sometidas las personas aspirantes a adoptar por parte de las instituciones, de los organismos reguladores de la adopción, pues finalmente sería una sola persona cuya idoneidad se tiene que evaluar. De pronto puede entenderse como un poco, a veces puede resultar un poco complejo, tratar de identificar que las dos partes de una pareja puedan ser idóneas para una población en particular. A lo mejor una persona es idónea para atender a un bebé, cuidar a un bebé, en tanto que la otra persona es más bien como para poder ejercer la paternidad con un niño o niña más grande o incluso adolescente. Una ventaja también es la no negociación, es decir, la persona que está a cargo de una familia, una sola persona, no tiene que negociar con nadie más las decisiones que se puedan tomar. Sin embargo, vamos a ver que eso también de pronto puede verse como una desventaja. Otra ventaja importante es la estructura social que está amparando esos conceptos de madre soltera y papá soltero. Y también es importante abordar cómo en términos sociales hay más apertura hacia llamar madre soltera y a lo mejor como un poquito más de suavidad al llamar al padre soltero. Creo que también es importante tenerlo en cuenta, cuál es la repercusión que se tiene socialmente con respecto a la crianza por una sola persona. Y otra ventaja, que yo diría que es de las ventajas más fuertes, es sin duda la red de apoyo. Y esto es de tipo social, es de tipo totalmente solidario, que finalmente la familia, el grupo de amistades, el grupo de vecinos incluso, se pueden como congregar amablemente en función de esas familias que más pueden necesitar de un apoyo. Entonces podemos contar esto unido a dicha estructura social, podemos contar de que esto representa una gran ventaja para las familias monoparentales. Sin duda también hay desventajas y creo que la más importante de estas desventajas es que no se cuenta, la persona que está a cargo de la crianza no cuenta con los recursos emocionales de otra persona para resonar. Entonces aquí vemos que todas las decisiones caen en una sola persona, igualmente todo el afrontamiento, todos los retos, todas las crisis que puedan surgir caen en una sola persona y eso puede representar la mayor desventaja en este tipo de familias. También veíamos que la no negociación en este caso se convierte en una desventaja porque la decisión es unipersonal.
Y entonces la idea de pensar que de pronto las cosas no vayan a resultar favorables solamente recae en una sola persona. Y eso de alguna manera también puede resultar de mucha tensión para quien está guiando a esta familia. En otro sentido también, algunas personas que han sido procesadas, diré que han llevado un proceso para poder aspirar a la adopción monoparental, se consideran a sí mismas familias por descarte, porque en algunos momentos algunas instituciones así se los hacen ver, como que van a entregarle a un niño o niña que no hubiera podido colocarse en una familia conformada por dos personas, y eso de alguna manera sí impacta en la motivación que se pueda tener para continuar adelante con un proceso. El considerar que pueden ser familias por descarte. También hay, por supuesto, expectativas. Esas expectativas a lo mejor al no ser compartidas con nadie más no logran aterrizarse, no logran colocarse dentro de lo que es viable, dentro de lo que es posible, y por tanto resulta quizá de pronto demasiado fantasioso, y eso puede dar como resultado que no surja esta posibilidad real, que no se adecue, y entonces que haya un poquito de insatisfacción en cuanto a la persona, la única persona encargada de esta familia. Y por último, como otra desventaja, puedo citar que hay falta de investigación con respecto a las a las familias guiadas por hombres, a esas familias monoparentales que solamente están a cargo de un papá. Creo que mucho tiene que ver desde esta dificultad que vemos en cuanto a las investigaciones cuando se habla de padres y se incluye a madre también. Entonces, de pronto no es posible saber, o es muy difícil saber, cuando el término padres o papás solamente incluye a una sola persona y es a un hombre que está ejerciendo su paternidad, o incluye también a una mamá, ¿no? De tal forma que quizá al ser un número bastante, considerablemente menor, el de hombres que buscan ser papás solos en comparación con las mujeres, a lo mejor también es que hace falta población para poder investigar. Sin embargo, por fortuna, son muchos más los hombres que actualmente se están interesando por ser padres adoptivos sin que necesariamente tengan un vínculo con alguien más. Los retos de familias monoparentales, de acuerdo con Montserrat La Pastora, es que son, a pesar de que son las que más se preparan, porque estudian, porque leen, porque toman cursos, porque escuchan videos y demás, finalmente también son las que pueden tener más dificultades porque suelen ser mayores en edad, la estadística habla de ello, y porque también carecen de grupos de ayuda. Otro reto importante, y yo diría que no solamente hay familias monoparentales, pero pues bueno, también es importante en esas, es que se romantiza demasiado la adopción. Y entonces el reto implica desromantizar, es decir, colocar en una estructura más firme, con conocimiento de todos los elementos que estén participando en esta crianza monoparental, para que más adelante pueda surgir con un elemento más claro y poder afrontar todos los retos que esto implica. Así como vemos que una de las principales desventajas es no contar con los recursos de otra persona adulta, aquí entonces vemos tres elementos importantes que pueden surgir en el que las familias monoparentales tendrían que trabajar. Una, las redes de apoyo, y no solamente para sí mismas, sino para las otras personas, es decir, para los niños o niñas que ahora están a cargo de su crianza. Es decir, las redes de apoyo se tienden entonces no solamente en lo adulto, sino también procurando que las personas adultas también puedan ser capaces de convertirse en una red de apoyo para niños y niñas. Es decir, no habiendo otra persona adulta con quien de pronto como también hablar de otros temas o hablar del mismo tema con otra perspectiva, sí es importante tener en cuenta esta otra persona adulta que puede ser una amiga, el padrino, el tío, la abuela, que pueda ayudar a hacer esta reflexión un poco más amplia. En este mismo sentido, la autorregulación es muy importante, porque recordemos que no contamos con que otra persona adulta de pronto nos pueda ayudar a regular. Entonces, la autorregulación, el conocer cuáles son los límites, qué es lo que me detona, qué es lo que de pronto me hace estar en la hiperactivación y lo que me hace estar muy alterada, muy estresada, o bien lo contrario,
qué es lo que me hace estar en la hipoactivación y de pronto me hace estar demasiado triste, incluso llegar a manifestar depresión y de pronto me hace ser incompetente en mis habilidades parentales. Y como proyecto, como otro elemento, tercer elemento, podría yo citar el proyecto de vida definido y flexible, que curiosamente pudiera verse de manera como contrastante, o es definido o es flexible, pero finalmente necesitamos un proyecto que sea de ambas maneras, que esté definido en función de qué es lo que quiere esta mujer adulta o este hombre adulto con respecto a su crianza, pero también que sea flexible para irse adaptando a las necesidades de su hijo y de su hija, atendiendo los retos que esta persona necesita e ir aprendiendo lo necesario para poder atender esas particularidades de la crianza adoptiva. Me parece muy importante hablar acerca de la amígdala, que es una parte de nuestro sistema límbico que tiene como principal función el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Es decir, en la amígdala se reciben las señales de peligro potencial y entonces vamos a desarrollar una serie de reacciones que ayuden a autoprotegernos. ¿Por qué es importante la amígdala? Porque la crianza requiere a una persona con amígdala calma para poder afrontar los retos que implica y tomar las decisiones más adecuadas, colocándonos en una zona de activación óptima que me permita considerar cuáles son las necesidades de mi hijo, de mi hija, qué necesito yo saber, aprender, desarrollar para poder procurar esa crianza que él o ella necesita, teniendo en cuenta que puede tener una historia vulnerable, pero también que necesito yo como persona adulta para poder mantener un proyecto de vida firme que también represente felicidad para mí misma. Creo que eso es totalmente importante, atender a todas las personas involucradas en la familia, sobre todo cuando hay una sola persona adulta a cargo de dicha familia. Volvemos a hablar de la red de apoyo, que está constituida por personas que nos soportan. Es decir, que si de pronto caemos en una crisis por no saber cómo responder, por una crisis de salud, por una crisis emocional, por una crisis laboral, habrá alguien en quien yo me pueda respaldar y que va a finalmente tomar algunas decisiones o me va a ayudar a tomar algunas decisiones que permitan a mi familia seguir funcionando. Por mi parte es todo. Espero que esto haya sido de mucha utilidad. Las familias monoparentales tienen una gran posibilidad de desarrollarse con satisfacción para todas las personas involucradas. Y a lo mejor lo que se necesita es poder desarrollar un poco más las habilidades parentales. Muchas gracias por su apoyo.